Quisiéramos confirmar si de pronto nos están ya escuchando, viendo, porque se ha presentado un problema. Si alguien nos quiere empezar a dar una indicación en el chat, le agradecemos. Bueno, nos confirman que sí, que ya estamos todos conectados. Muchísimas gracias. Disculpen el problema que se acaba de presentar de conexión con el Google Chrome, con Safari. Les pedimos que nos excusen. Gracias por esperarnos. Queremos darles la bienvenida a todos los que nos están viendo o escuchando a un ciclo de conferencias que denominamos cursos cortos con ocasión de la conmemoración de los 20 años del Centro de Estudios de Derecho Administrativo. En esta ocasión hemos elegido iniciar con el tema de los pliegos TIP. Hemos elegido 5 conferencias con las cuales queremos dar cuenta de 2 grandes perspectivas del tema. De un lado, la puramente teórica, tratando de dar algún tipo de fundamentación le queda un poco grande decir que teoría del derecho, pero hablemos de fundamentación de teoría del derecho administrativo y concretamente del derecho contractual. Y en segundo lugar, un enfoque marcadamente, digamos, pragmático, práctico en ciertos aspectos procedimental, en otros aspectos, digamos, simple y sencillamente operativo, para entender cómo se aplican, cómo funcionan, cómo se deben entender los pliegos de condiciones tipo. Les agradecemos muchísimo su asistencia y en este sentido, pues, los invitamos también a que nos lean, nos vean en la página www.seda.com.co, donde con periodicidad de aproximadamente 15 derecho administrativo, ya desde estamos ocupados con más rigor y dedicación a la contratación estatal. Tenemos también allí unas pestañas ocupadas de temas varios: jurisprudencia, que se dedica al comentario de sentencias con un perfil académico de tipo teórico, tratando de hacer comentarios profundos sobre sentencias de valor o de algún valor e importancia para el derecho administrativo. En nombre del SEDA, de todos sus integrantes, del grupo de estudio del Centro de Estudios de Derecho Administrativo, pues también les damos la bienvenida. En términos generales, quisiera plantearles lo siguiente. La conferencia, después de esta corta presentación, para abreviar por la pérdida de tiempo por la cual les seguimos pidiendo excusas, en los 15 minutos finales de la conferencia, si hay preguntas, les pedimos a lo largo de la conferencia en el chat nos las vayan planteando. Si vamos viendo preguntas, las vamos a recoger y en los últimos 15 minutos de la transmisión, pues vamos a plantear, lo vamos a hacer el día martes, miércoles, jueves y viernes. Es decir, al final de responder las preguntas que nos vayan planteando. El día jueves tenemos 2 conferencias dentro del mismo horario. En los primeros 45 minutos de la sesión, 5:30, se dictará una conferencia. En los últimos 7 minutos se dedicarán las respuestas a las preguntas que nos formulen. Y el segundo bloque, la segunda conferencia, se ocupará igualmente de pues, la exposición y los últimos 7 minutos para resolver las inquietudes que nos planteen. Bienvenidos pues a estos que hemos denominado cursos cortos, concretamente en singular este curso corto, con el que iniciamos una serie de cursos que vamos a dictar. Se denominan cortos porque tenemos la pretensión de dictar con cierta, digamos, originalidad el análisis de temas más bien pequeños, entre comillas pequeños, del derecho administrativo, como en este caso sería hablar de los pliegos tipo. Son pequeños en tanto que no dan para un seminario, quiero decir un diplomado, un curso extenso, pero una conferencia, 2 conferencias también son muy breves para ellos. Los cursos cortos del SEDA se proponen tratar
con intensividad y profundidad temas específicos, digamos puntuales, y esto pretende que arroje un resultado en un conocimiento distinto o especial, que es lo que por lo menos esperamos obtener. Bueno, no siendo más, queremos entonces iniciar con este primer tema del pliego tipo, donde indagamos por la naturaleza, qué son, de dónde provienen. Varias perspectivas nos parece, creo, por lo menos yo, que nos puede para empezar a agarrar elementos conceptuales y estos a su vez nos darán fortalezas para comprender los aspectos estructurales de la materialización de los pliegos tipo en concreto. Lo primero que yo les propongo es pensar en esto. Debemos hablar de pliegos tipo, de documentos tipo. Repito, pliegos tipo o documentos tipo. Y la diferencia es importante, porque una cosa es tener competencia para dictar pliegos modelo, pliegos tipo, estándar, y otra es la competencia que se puede tener para dictar pliegos, documentos tipo. Los documentos tipo son el género. El pliego tipo es una especie de los documentos. Me explico. El género documento tipo hace referencia a cualquier documento del procedimiento contractual. O sea que puede ser documento tipo un modelo de acto de apertura, un modelo de aviso de convocatoria, un prototipo de acto de apertura de certificado de disponibilidad presupuestal, un prototipo de estudio previo de oportunidad y conveniencia, una minuta de contrato. Documentos tipo es una expresión más universal y el pliego tipo es una especie de ella. ¿De qué es de lo que se debe hablar o de qué es, en qué consiste más bien, cuál es la competencia que se ha asignado y a quién para expedir los documentos o pliego? Mantengo ahí la pregunta y ya vamos a mirar un poco con más detalle algunos aspectos. La voy a dejar allí formulada para dentro de unos minutos responderla con más claridad a partir de la referencia a una norma concreta que nos va a dar la respuesta a ese punto. Antes de responderla precisamente, quisiera que nos preguntáramos cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas, las que yo observo, las que yo aprecio, las que cualquier persona, de hecho, se plantea. Pero si nos detenemos un poquito más en estos minutos, si nos aislamos, si nos quedamos pensando unos minutos exclusivamente en esa pregunta, ¿cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas de crear, de dictar para el ordenamiento jurídico, para el contractual, pliegos tipo o documentos tipo? A mí me parece que, sin duda, esta pregunta no se puede responder como blanco o negro. Me parece que quien diga que solo hay ventajas o que solo hay desventajas está engañándose y tratando de engañar a los demás si es que intentara convencernos de que solo hay lo uno o lo otro. Creo que el pliego tipo no es totalmente bueno ni totalmente negativo. Hablemos por lo menos en términos de ventajas y de desventajas. El pliego o documento tipo tiene unas ventajas fantásticas. Por ejemplo, el apoyo que se le brinda a las entidades estatales, sobre todo a las débiles administrativamente y jurídicamente, es maravilloso. Un municipio, por representarlo, aunque podría no ser necesariamente por el tamaño del municipio o su categoría lo que lo defina, pero si representamos en un municipio de sexta categoría
que no tiene ni siquiera asesoría jurídica porque no hay abogado, porque no hay con qué pagarlo, porque la asesoría jurídica es pobre por distintas razones, por el número de abogados que puede apoyar a la entidad, etcétera. Entidades que tienen un solo ingeniero, que es el secretario de infraestructura y no más. Entidades que no tienen departamentos de planeación. En esas entidades, poder contar con un modelo, un prototipo de pliego es maravilloso, es fantástico. Yo lo he escuchado, yo lo he visto, lo he oído de los funcionarios de esa clase de alcaldías pequeñas, cómo sienten un beneficio, sienten que se les ayuda si se pone a disposición de ellos documentos estructurados de manera técnica por ingenieros, por abogados, por financieros, por los profesionales que corresponda, para tenerlo a su servicio. Entidades que no tienen que estar pensando, sacan un pliego de condiciones, cuáles son las causales de rechazo, cuáles son los requisitos habilitantes, cuáles son las condiciones de subsanabilidad, qué factores de evaluación con puntos establecer. Esas entidades reciben un beneficio enorme. Vamos a un poco la crítica que se podría formular contra la existencia de pliegos tipo. Desde ese punto de vista, diría yo que el 70% del país, es una cifra arbitraria, pero tampoco tan absurda, el 70%, el 80% del país puede responder a entidades de acompañamiento muy agradecidas en términos coloquiales con la organización que pueda crear pliegos tipo para ellas. Apoyo a entidades débiles. El pliego tipo les cae muy bien a esa clase de organizaciones. Segunda ventaja de los pliegos tipo. Se podría hablar de la agilidad. La agilidad que introduce el establecimiento de un pliego tipo. Agilidad, ¿por qué? Porque las entidades ya tienen el modelo de pliego, o mejor, está hecho casi el pliego. O sea que no deben darse demasiado tiempo preparando la licitación, el proceso de selección abreviada. No, porque ya está dispuesto, predispuesto para iniciar el proceso de selección. Hay que agregarle, desde luego, todos los demás requisitos, pero no hay duda de que el pliego tipo es el centro de gravedad. El pliego es el centro de gravedad de un proceso de selección. Tenerlo escrito, tenerlo pensado, saber que no se puede modificar, pues facilita que los procesos de selección se puedan adelantar más rápido en el tiempo. El tercer beneficio, la tercera ventaja que creo defienden más los políticos y el sector privado es la transparencia. Tiene de largo y de ancho, pero no le voy a quitar valor a esa ventaja. Sí, creo que el pliego tipo, donde roban, donde hay corrupción, el pliego tipo sí debe atacarla. Y la debe atacar porque combate aquel denominado pliego sastre, el pliego hecho para que se lo gane una persona, el pliego hecho el pliego que satisface solo un proponente que ya tiene la administración en mente y que ese proponente tiene además previsto para esa entidad. Creo que no hay duda de que el pliego tipo sí combate la corrupción. El problema es si es el único medio, si es el único instrumento, y esto lo digo desde el punto de vista de los críticos a esa ventaja, pero creo que negarla es bastante difícil. La cuarta ventaja de los pliegos tipo, y esto es innegable, esto es de números, esto es pragmático, de cifras, es que el pliego tipo incrementa la participación. En Colombia Compra Eficiente hay estadísticas que tienen gremios también. En los pliegos tipo de infraestructura de transporte existen datos de procesos de selección donde se presentaba un único oferente y con los pliegos tipo se pasó a contar
con un promedio de 30 oferentes. O sea, estamos hablando de números astronómicos, de 1 a 30, no es el doble, no es el 500%, no es el 1000%, es de 1 a 30. Esa cifra no es cuestionable, salvo que tuviéramos mejores datos, y los datos que les estoy dando son reales. El incremento en la participación de los oferentes es una ventaja del pliego tipo. He mencionado 4. Ustedes que me están escuchando podrían tener la quinta, sexta, séptima y podrían decir que se me está pasando una más importante. Bueno, sumen esas. Son ventajas reales de la existencia del pliego tipo. Pero el pliego tipo tiene desventajas. De allí que el legislador, cuando lo incorporó, y si no las valoró, pues entonces nos corresponderá a nosotros, después de que ya están introducidos los pliegos tipo en el ordenamiento jurídico contractual, pues valorar esto, pero ojalá que lo haya hecho. Hay desventajas innegables con el pliego tipo. La primera, la pérdida de autonomía administrativa y contractual de las organizaciones públicas. Esa pérdida de autonomía es evidente porque el pliego tipo no permite que las entidades puedan tener iniciativa para elaborar otro pliego para esa clase de contratación, para la contratación donde ya se ha creado, expedido un pliego tipo. Esa pérdida de autonomía implicará que el órgano público hacedor de los pliegos tipo es quien debe pensar el contenido del pliego y se le impone a las entidades públicas que lo van a aplicar. Esto es tan fuerte que fue la causa de la demanda de inconstitucionalidad que se formuló contra el artículo 4 de la Ley 1882 y que la Corte Constitucional desestimó. Mañana el profesor Richard nos podrá hablar con más propiedad de los argumentos con los cuales la Constitucional consideró que esa pérdida de autonomía de las entidades territoriales y demás descentralizadas pues no afectaba los límites tolerables por la Constitución. Pero hay pérdida de autonomía. Que no sea inconstitucional no quiere decir que no haya pérdida de autonomía. Hay pérdida de libertad en la creación del pliego. Segunda desventaja de incorporar en el ordenamiento colombiano el pliego tipo. Hay pliegos tipos en Argentina, hay pliegos tipo en Uruguay, hay pliego tipo en España, hay pliego tipo en varios países. Así es que tampoco es la novedad colombiana, no es una incorporación extraña. Muchos países realmente conviven con los pliegos tipo. Segunda desventaja, esta es la que a mí me parece más dura, más que la anterior, y es que incorporar pliegos tipo al ordenamiento jurídico introduce rigidez a la contratación estatal. Y pasamos de tener libertades de la rigidez consiste en que el operador jurídico de la contratación, todos nosotros, estamos, entre comillas, condenados a estudiar cada pliego tipo para cada sector, para cada modalidad de contratación que se vaya expidiendo. Así es que no nos basta ahora saber qué dice la ley 80, qué dice el decreto 1082, su decreto reglamentario, las leyes que han modificado a la 80 y a la 1150, los reglamentos que se van añadiendo al 1082. Ya no nos basta eso, dos fuentes del derecho eran suficientes para ejercer en la actividad contractual el derecho administrativo de la contratación pública. Lo que nos va a suceder y nos empezó a suceder desde que se pliego tipo es que el conocimiento de la contratación ahora va a pasar por el dominio académico, práctico, de nuevas reglas para contratar, tantas cuantos pliegos tipos se expidan para cada sector. Y ese conocimiento vertido en esa norma llamada pliego tipo y
son muchos, va a incorporar rigideces por la pérdida de libertad, por la pérdida de autonomía administrativa por parte de las administraciones públicas. La tercera desventaja para mí apreciable es la estandarización eventual de los contenidos. Esa estandarización, que es ventaja, la mencioné hace un momento, también es una desventaja. La estandarización va a conducir a que los contenidos no se podrán mover y que las entidades públicas que pueden tener mejor conocimiento, alta capacidad intelectual, práctica de los negocios, pensemos en Bogotá, Medellín, Cali, entidades descentralizadas, robustas administrativamente, con buenas o potentes oficinas jurídicas de esas entidades y oficinas de ingenieros y de financieros, no van a poder ejercer mejores pliegos que el mismo pliego tipo. Esa estandarización puede producir deterioro en la calidad del pliego, del negocio, por tanto, La cuarta desventaja, yo la veo representada en que podría suceder que esa bondad del incremento en la participación de los oferentes que se produce con los pliegos tipo, esa relación de 1 a 30, como han crecido los oferentes en muchas entidades públicas, de 1 a 30, esa ventaja puede también ser una desventaja. Una desventaja si esos 30 o digamos esos 28, 27, 26, cierto número a partir del cual se conocen los 30, esos oferentes tengan escasa capacidad para ejecutar los contratos. A mí me gusta, y por eso aprecio la ventaja del incremento en la participación. Eso es bueno, porque un comprador sano, un comprador sí debe buscar razonablemente tener varias ofertas para comparar. Eso es lo mejor para un comprador. Pero si tiene varias ofertas pobres, es más malo que bueno. Y sería mejor apuntarle a pocos oferentes buenos y no muchos regulares. Algo así como bajar la media, bajarla, con lo cual se logra más participación, pero de baja calidad. ¿Eso puede pasar con los pliegos tipo? Sí, desde luego que sí. Habría que hacer un análisis pliego a pliego, cómo es que se sube de 1 a 30, de 1 a 10, de 1 a 50, y si eso está relacionado con un vencimiento a la corrupción o si está relacionado con una incorporación a los procesos de selección de oferentes que no tienen capacidad suficiente. Mi última desventaja o mi apreciación sobre las desventajas, la última, la quinta tal vez, es que estamos expuestos a una inundación de pliegos de condiciones tipo. Inundación de pliegos de condiciones. Y eso no es bueno. Eso no es bueno en términos de un sistema jurídico. Porque en adelante nos vamos a dedicar a estudiar pliegos tipo. El pliego tipo de interventoría, el pliego tipo de construcción de infraestructura de transporte, el pliego tipo de construcción de edificaciones, el pliego tipo de catastro multipropósito, el pliego tipo para diseños arquitectónicos, el pliego tipo para tecnología, el pliego tipo, y podríamos llegar a tener 10 o 100 o 1000 pliegos tipo. Nos vamos a inundar de pliegos tipo y de eso se debe cuidar el sistema jurídico. ¿Es bueno el pliego tipo o es malo el pliego tipo? No todos son ventajas, no todos son desventajas, como diría yo, acabo de señalar. Sea lo que sea, fuere lo que fuere, ¿en qué se ancla
la creación en Colombia de unos pliegos tipo. Quisiera referirme a dos clases de pretensiones. Esto es lo que ha inspirado a los pliegos tipo. Esto fue lo que hizo que se incorporaran al sistema jurídico contractual. La primera es una pretensión política y la segunda es una pretensión o aspiración económica. Como pretensión política, les quiero recordar que el pliego tipo hizo parte de la consulta popular que desafortunadamente no pasó, o por lo menos muchas de sus preguntas me encantaban. Hizo parte de la consulta popular. A los colombianos de a pie se les preguntó, a los mayores de 18 que podían votar, ¿ustedes quieren que para que no haya corrupción existan pliegos tipo? Esa consulta, por distintas razones, no pasó, ¿sí? La consulta popular, pero fue una pretensión política movida por los partidos políticos afines a esas ideas que se querían incorporar al ordenamiento vía consulta popular. O sea que tengamos presente que el pliego tipo existe en Colombia, se incluyó en Colombia, porque hay una fuerza política que ha deseado y buscado que se incorpore a nuestro sistema. Más allá de la consulta popular, o no tanto más allá, unido a la consulta popular, hay varias iniciativas legislativas que buscaron la incorporación del pliego tipo. Iniciativas legislativas de partidos políticos. El Partido Verde, por ejemplo, es uno de los impulsores más fuertes de los pliegos tipo. Y no dudo de que lo mueve al Partido Verde esas ventajas, ese afán de corregir el problema de corrupción que tenemos en nuestro país, que nos desangra y que nos conduce a tomar toda clase de medidas penales, disciplinarias, fiscales, intervenciones sobre la contratación, sobre el pliego tipo, como en el pliego tipo, distintas motivaciones. El problema es que esas motivaciones no son exclusivamente buenas, sino que tienen añadidas unos efectos colaterales, unos efectos negativos que son los que no permiten valorar de una exclusiva manera la institución del pliego tipo. Pero bueno, los partidos políticos en iniciativas legislativas normales, proyectos de ley, impulsaron la incorporación de los pliegos tipo. Pero las aspiraciones de incluir un pliego tipo en el sistema colombiano no son solo políticas. En realidad hay una pretensión o una aspiración de los grupos económicos, o como lo pudiera llamar, del mercado, de los grupos económicos, de los sectores de interés, pero de tipo económico. Ellos han promovieron la creación de esta institución. La Cámara Colombiana de la Infraestructura, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, de hecho, se han arrogado y han reclamado como una victoria institucional que se hayan aprobado los pliegos tipo. Ellos lo han dicho y lo dijeron, y detrás de ellos hay otras organizaciones que les interesa también que al Estado colombiano se le imponga crear los pliegos de condiciones tipo. O documentos tipo, pregunta que dejé latente al iniciar esta conferencia. Me estoy centrando en el pliego tipo, pero hay que tener ahí en el referente la idea de que bien puede ser algo más que puro pliego y que sean más documentos tipo en general. El interés de los sectores económicos o de los gremios hay que examinarlo, y esa es una invitación que les hago. Examinar, porque lo que ellos buscan están cansados, y creo que no hay que echarle mucha cabeza a esa idea, porque es cierta. Están cansados de la corrupción. La contratación mueve dinero y el dinero en efectivo se busca, de manera que ese siempre será un foco de corrupción, o por lo menos un espacio donde la corrupción puede rondar.
Y los sectores económicos, los gremios, están cansados con eso. Y en general la sociedad civil, estamos cansados de eso. Y el pliego tipo se propone como salvador, como un instrumento para prevenir al máximo, controlar la corrupción. Así es que desde ese punto de vista los gremios económicos han propuesto, han defendido, han pedido que al Estado se le obligue a contratar con unos pliegos estandarizados para que se apliquen en Bogotá, en Medellín, en La Guajira, en el Amazonas, en el Valle, en el Meta, etc. Esa pretensión económica, esa pretensión de los gremios tiene que ser observada por el resto de la sociedad civil. La sociedad civil es un conjunto de sujetos muy heterogéneos. A veces la sociedad civil son los gremios, a veces la sociedad civil somos los ciudadanos que nos identificamos con número de cédula de ciudadanía, a veces la sociedad civil son otros grupos de personas. Pero la sociedad civil no es uniforme, la sociedad civil tiene también intereses y la sociedad civil también se distingue unos grupos de otros porque no sienten, piensan ni desean exactamente lo mismo. A los pliegos tipo hay que cuidarlos de los grupos económicos. Hay que cuidarlos de los grupos de interés, cualquiera que sea. Porque los pliegos tipo también pueden ser tomados por los grupos de interés. ¿Qué amenaza veo yo hoy a los pliegos tipo? A mí los pliegos tipo se me parecen, estimados amigos que nos escuchan y ven, se me parecen un poco a lo que fue la Constitución cuando se expidió. Estoy diciendo una cosa burda, pero ya van a encontrar el sentido. Cuando se expidió la Constitución y se creó la Corte Constitucional, no se sabía a ciencia cierta qué tanto se podría seguir de allí, ¿cierto? Cuando se vio lo que podría contener la Constitución y lo que podía decir la Corte, que dice la Constitución, entonces se descubrió y todos descubrimos que realmente era un centro enorme de poder y que el derecho pasaría por ahí, por lo que dijera o no dijera la Corte Constitucional y por lo que dijo o no dijo la Constitución. Bueno, mutatis mutandis, pero aplicado solo a la contratación, en ese micromundo de la contratación en comparación con todo el sistema jurídico. A los pliegos tipo se le van a arrimar los gremios, los sectores de interés. ¿Para qué? Para que en los pliegos tipo queden las aspiraciones de esos grupos de interés. Y allí hay aspiraciones de todo tipo. Por ejemplo, el sector del cemento va a querer que en los pliegos tipo de infraestructura queden ciertas condiciones sobre el concreto. A los pliegos tipo, los que venden el hierro. A los pliegos tipo se le van a acercar los sectores para que quede positivizado un contenido que se volverá inalterable, de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del país. Se acercarán, para bien o para mal, les voy a poner cosas buenas y cosas malas. Usted sabrá qué color le quiere poner a lo que le estoy diciendo, pero no porque esté cifrando algo. No estoy cifrando nada. Estoy permitiendo que usted entienda y mire, carajo, este sector, este grupo, este gremio, este número de personas, cuando piden esto, están pidiendo algo para beneficio del bien común, el interés general, o no, estarán pidiendo algo para beneficio del grupo, del sector o del gremio. Cada uno podrá visualizar qué se puede seguir de cada una de esas pretensiones. Ejemplo, las mujeres van a querer que en los pliegos tipo quede ya ahora sí garantizado que un número mínimo de mujeres deben ser contratadas en esos negocios donde se están haciendo pliegos tipo. Los discapacitados, las personas en condición de discapacidad, también van a querer que en el pliego tipo de una vez les quede asegurado que un número X de personas
sean vinculadas con los contratistas del Estado en esos negocios donde existe pliego tipo. Los diseñadores van a querer que les hagan un pliego tipo, porque están cansados con la corrupción de distintos lugares del país. Y que en los pliegos tipo queden las especificaciones de los ingenieros que lo pueden hacer. Es decir, hay que proteger, hay que abrir los ojos para valorar, no, más bien, para exigir mucha transparencia en la construcción de los pliegos tipo. Porque los pliegos tipo como petrificarán lo que incorporen, porque petrificarán lo que quede en ellos, habrá muchos grupos, sectores, gremios que querrán que en el numeral 3.1.5 del pliego de condiciones quede ¿qué? Algo que garantice la vida, la existencia, el mejor vivir de cierto gremio, grupo o sector, desde las ONGs hasta los grupos económicos. Aquí no se salvará nadie porque es un tema aspiracional. Es la aspiración del que tiene buenos deseos y es la aspiración del que tiene hasta malos deseos. Es la aspiración de gente neutral. Personas que van a querer que en el pliego quede lo siguiente. Y con eso irradia nacionalmente. Mientras antes se tenía que analizar este tema entidad por entidad, hoy en día podría tener un efecto absolutamente nacional si logra quedar la pretensión buena, la regular, la perversa de algún gremio, grupo o sector que va a tratar de cooptar al pliego tipo, va a tratar de asegurar los contenidos de su filosofía de organización en ese pliego tipo. Los pliegos tipo han pasado por distintas normas, realmente existen desde hace varios años, solo que la fuerza con la que existieron y nacieron fue muy pequeña. El primer pliego tipo, o la posibilidad de hacer los primeros pliegos tipo, fue o correspondió al año de 2007, con la ley 1150, artículo 2, parágrafo 3. Esa ley dijo que el gobierno podría hacer pliegos tipo para, permítanme, les leo el parágrafo. El gobierno, 2007, ley 1150, tendrá la facultad de estandarizar las condiciones generales de los pliegos y condiciones y los contratos de las entidades estatales cuando se trate de la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. Solo pudieron existir pliegos tipo y nunca existieron. Ni en el 2007, ni en el 8, ni en el 9, ni en el 11, ni en el 12. Pero ahí estaba la norma confiriendo la competencia al gobierno para expedir pliegos tipo para un único objeto contractual: adquisición de bienes o servicios de características técnicas uniformes. La ley, el decreto ley 4170-2011, en el artículo, el numeral 12 del artículo 11, estableció que a Colombia Compra Eficiente le correspondería desarrollar e implementar estándares y documentos tipo para las diferentes etapas de la gestión contractual. Aquí nace la distinción que he tenido latente, la distinción entre pliego y documento, la relación género-especie o bueno, lo que quisiéramos ir construyendo mientras llegamos a estos puntos. Este decreto ley, una ley materialmente, dijo que Colombia Compra Eficiente tipo para las diferentes etapas de la gestión contractual. Está bien distinguido. Documentos tipo, diferentes etapas de la gestión. Aquí nace el alcance del concepto. El documento tipo no es solo el pliego tipo, es cualquier documento de la actividad
contractual. Desde el 2011, Colombia Compra Eficiente tuvo esa competencia y no la ejerció, no la ejerció. En el 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, no expidió pliegos tipo. Expidió algunos documentos como orientaciones, un soft law, una normativa suave de construcción, más de política, de estímulo, de sugerencia para que las entidades públicas pudieran, si a bien lo querían, seguirlas. La ley 1882 del año 2018, en el artículo 4, fue la siguiente norma que se refirió al tema. Entonces, ley 1150, artículo 2, parágrafo 3. Decreto ley 4170 del 2011, artículo 11, numeral 12, y de ahí al 2018. 7 años después, en el 2018, el artículo 4 dispone que el gobierno nuevamente adoptará documentos tipo, no pliegos tipo, documentos tipo. Los pliegos de condiciones de los procesos de selección de obra pública, interventoría de obra, interventoría para consultoría de estudios y diseños para obras, ingeniería para obras, y al final estableció que el gobierno podría adoptar documentos tipo cuando lo considere necesario en relación con otros contratos o procesos de selección. Ha fundamentado la existencia pliego tipo. Esa fue la ley que se demandó y cuya sentencia se profirió hace un par de meses. Ese artículo 4 de la ley 1882 que se demanda por posible violación a la Constitución y entre otros temas, el más recurrente en las demandas fue a la autonomía administrativa de las entidades territoriales. La Corte lo declara exequible, considera que no hay una violación, que hay un ajuste adecuado entre la autonomía y la posibilidad de que existan documentos tipo, pero lo cierto es que esa norma es la más potente, aunque el decreto 4170 creo que le faltó haberse usado para ver la potencia que él tenía. En el 2018, el artículo cuarto de esa ley 1882 hace pensar en si quedó derogada la competencia que tenía Colombia Compra Eficiente. En mi criterio, quedó derogada. Colombia Compra Eficiente en el 2011 podía expedir documentos tipo, pliegos tipo para las diferentes etapas de la actividad contractual. En el 2018, otra norma dice que el gobierno nacional podrá expedir pliegos tipo, documentos tipo para varios objetos contractuales y luego dice y para lo demás que quiera. El mismo tema, la misma materia fue tratada en dos momentos distintos por dos normas del mismo rango, dos leyes. En esa medida, pues creo que, lo digo respetuosamente porque podríamos tener diferencias y si podemos hablar ahora en la etapa de las preguntas, lo miramos, o más que hablarlo, ver si alguien tiene alguna diferencia que es bien razonable y posible. Creo que hubo una derogatoria pura y simplemente en el año 2018 por cuenta del artículo 4 de la ley 1882 sobre el decreto 4170, artículo 11, numeral 12. La misma materia está tratada en las dos leyes y le asigna la competencia a órganos distintos. A Colombia Compra en el 2011, al Gobierno Nacional en el 2018. Por lo tanto, hay una derogación. Del 2018 en adelante, quien puede hacer pliegos tipo, documentos tipo, será el Gobierno Nacional. Y finalmente, llegamos a la ley 2022 o 2022, expedida el 22 de julio, es decir, hace un mes y una semana, para que empezara a regir cuando se publicó. Esta ley modificó
al artículo 4 de la ley 1882. Y dice esencialmente lo mismo. No tengo espacio para referirme ya a las vicisitudes que se tuvo en el Congreso, lo bueno, lo regular, lo malo, los percances, los avances, los impulsos, quién movía una cosa, la otra. Pero baste por ahora, y bueno, por ahora no, baste señalar que la competencia fue asignada a la Agencia Nacional de Contratación y de esta manera el grueso del artículo que conocimos de la ley 1882 se conservó y se cambian varios aspectos, pero el más fuerte fue el cambio de autoridad competente para expedir los pliegos de condiciones tipo o en general los documentos tipo. La ley 2022 dice: modifíquese el artículo 4 de la ley 1882, el cual quedará así: la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia con Preeficiente, o quien haga sus veces, adoptará documentos tipo que serán de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. En definitiva, mi conclusión es la siguiente sobre el fundamento normativo, exclusivamente el fundamento normativo de los documentos tipo y, por tanto, de los pliegos tipo. Lo vigente hoy es la ley 2022, no la 1882, esa sí es obvia, tampoco el decreto 4170 y ni siquiera el parágrafo 3 del artículo 2 de la ley 1150. Hoy todo queda concentrado en la Agencia Nacional de Contratación y con esto creo se refuerza la naturaleza regulatoria de la Agencia Nacional de Contratación. No es una entidad normal, neutral al interior de la contratación. Es una organización pública que tiene, en mi concepto, he tenido discusiones muy interesantes con abogados muy entendidos en este tema, que comparten lo que estoy diciendo y otros que no lo comparten. No hay mucho espacio para debatir ese punto, si Colombia con Preeficiente es un organismo regulador o es otra cosa, que no es fácil ponerle nombre. Para los que creemos que es un organismo regulador, entonces nos queda más fácil identificarlo de esa manera. Esto para mí refuerza esto, porque la facultad que otorgan los documentos tipo permite dirigir un sector, dirigir mercados, uno o varios mercados, hacia cierto norte a través de unas políticas públicas que se adoptan a través de actuaciones normativas o no normativas, con normas duras o con puro soft law, con puras indicaciones y orientaciones para que ese sector se dirija al cumplimiento de unos fines que se pretende o que el Estado pretende respondan a las necesidades de la sociedad. Esa es la regulación y creo que es lo que se puede hacer a través de los documentos o pliegos tipo. Nadie más puede expedir documentos o pliegos tipo, nadie más. Y cuando digo nadie más, lo digo porque hay otras cosas como los acuerdos marco de precio, que aparentemente solo los puede hacer Colombia con Preeficiente, y no es cierto. Las normas dicen que cuando no hay un acuerdo marco de precios creado por Colombia con Preeficiente, otras autoridades podrán crear acuerdos marco de precios. Acuerdos marco, y seguirán siendo acuerdos marco. Miren el artículo 41, 42 de la ley 1955 para que observen ese detalle curioso. Pero pliegos tipo solo puede expedir Colombia con Preeficiente. Es decir, operó una centralización fuerte, dura, metidos en gastos, pues mejor, y no que hayan múltiples autoridades haciendo pliegos tipo, metido en los gastos de a quienes les gusten los pliegos tipo,
e incluso a quienes no les guste. El que no le guste, yo creo que pues del abogado el sombrero, pues mejor que haya una sola autoridad haciéndolos y no varias autoridades. ¿A quién le aplican los pliegos tipo? Los pliegos tipo le aplican, y afortunadamente la respuesta no admite mayor divagación, los pliegos tipo le aplican solo a las entidades públicas sometidas a al Estatuto General de Contratación. Lo dice la ley 2022. La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, o quien haga sus veces, adoptará documentos tipo que serán de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Entonces está clarísimo, a las empresas de servicios públicos domiciliarios no les aplica, a los hospitales no les aplica, a las universidades no les aplica, etcétera, 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 el montón de entidades que están excluidas de la Ley 80, pues por lo tanto no serán sujetos destinatarios del pliego de condiciones tipo de los documentos tipo, más allá del pliego que es solo un documento en particular. De eso que está tan claro, y mientras no nos movamos de ahí, está muy claro. La dificultad está en que hay algunas entidades que se rigen por el derecho privado, más los principios de la función administrativa. Pero en algunas ocasiones les aplica la Ley 80. Les aplica un pedacito de la Ley 80 o les aplica toda la Ley 80. En ese caso, esa entidad, ¿por qué se rige? Les doy un ejemplo, una empresa de servicios públicos domiciliarios. Se rige por derecho privado, más los principios de la función administrativa. O sea, no se rigen por Ley 80. Pero algunos contratos, cuando la Comisión de Regulación lo ordene, se regirán por Ley 80. Cuando eso suceda, o cuando eso sucede, ¿qué diremos frente a la aplicación del pliego tipo? Es más, hay entidades que tienen los dos regímenes y viven con él. Viven con él, no es ocasional. Hay entidades que para gastar ciertos recursos, son entidades muy extrañas, muy raras, muy peculiares. Para gastar ciertos recursos deben aplicarle 80. Y si la fuente de recursos es otra, están regidas por el derecho privado. ¿Esas entidades deben aplicar pliegos tipo o no? Pues bueno, creo que la solución debe ser salomónica. Creo que cuando vayan a contratar perdonen la redundancia, cuando contraten objetos a través del derecho privado, en su faceta de derecho privado, pues no deben aplicar pliegos tipo. Y cuando hagan negocios aplicando Ley 80 y para el negocio existe pliego tipo en la Agencia Nacional de Contratación, tendrán que aplicar pliego tipo a esa contratación. Creo que esa es la respuesta más razonable y más coherente, una respuesta que no afecta ninguna de las dos caras o rostros de esa entidad extraña, porque no tiene un único régimen jurídico contractual. Cuando a la entidad le aplica el derecho privado y solo unas cláusulas se rigen por la Ley 80, creo que en ese caso no se puede hablar de aplicación de pliegos tipo, porque el régimen del contrato fuerte es el derecho privado y una cláusula, una de caducidad, una cláusula exorbitante determinada, es la que se rige por Ley 80. Creo que no podemos decir jamás que esa entidad se rige por Ley 80. Claro, se podría decir, no, pero sí en esa cláusula, de acuerdo, pero creo que el mensaje que manda de tipo para esos eventos colaterales, pequeños, sino cuando el régimen de la entidad es el Estatuto General de Contratación. Y me restaría este segundo problema al interior de esa idea, en principio, irrefutable. El pliego tipo le aplica a las entidades que se rijan por Ley 80. Hay particulares que se rigen por Ley 80. Eso dice el artículo 111, 112 de la Ley 489 de 1998. ¿Quiénes son esos? Los particulares que contratan con cargo a los recursos del Estado. Estoy pensando en la Federación Nacional de Cafeteros, estoy pensando en todo tipo de organización que administra recursos para fiscales.
Esas organizaciones contratan con recursos del Estado el mejoramiento del sector, de las personas que se mueven en ese sector. Esos contratos se deben regir por el 80. Como es una entidad sometida al Estatuto General de Contratación, creo que tienen que aplicar el pliego tipo cuando el objeto del negocio que vayan a celebrar cuente con un pliego tipo elaborado por la Agencia Nacional de Contratación Pública. ¿Qué naturaleza tiene el pliego tipo? ¿Qué clase de norma, qué clase de acto es el pliego tipo? A partir del momento en el cual se incorporó al ordenamiento el pliego tipo, cambió la respuesta que históricamente dimos en Colombia sobre la naturaleza de los pliegos de condiciones. Una pregunta memorable al interior de la contratación estatal. ¿Qué son los pliegos tipo? ¿Qué son en relación con la naturaleza jurídica? El Consejo de Estado llegó a una conclusión hace 10 años aproximadamente, sí, perdón, 12 años, una sentencia de la sección tercera que dispuso que el pliego tipo era un acto administrativo general que tenía la virtualidad de convertirse en cláusula contractual cuando se pasaba por ciertas etapas de la actividad del procedimiento contractual. El pliego nace como acto administrativo general, procedimiento contractual, muta en cláusula contractual. Una cosa extraña, es una cosa fantástica además como visión de la naturaleza de las cosas. Nace como acto administrativo general y se transforma. Parte de su contenido, además no todo, parte de su contenido muta en acuerdo contractual, estipulación contractual, pacto contractual. Parte del pliego muere, desaparece por su naturaleza de simple acto administrativo general. Cuando aparecen los pliegos tipo, creo que la respuesta tiene que ajustarse. Lo que dijo el Consejo de Estado hace 12 años seguirá siendo así para todo pliego tipo que no sea, para todo pliego de condiciones que no sea pliego tipo. O sea, para el común de las contrataciones. Pero el pliego tipo ha entrado a formar parte del ordenamiento con la calidad de un reglamento administrativo. Es un reglamento, no es un acto simplemente general. La diferencia entre el acto administrativo general y el reglamento, lo que nos conduciría a esa eterna sobre la diferencia entre el simple acto general y el reglamento, básicamente está dada por la vocación de permanencia en el tiempo. El reglamento se usa, se aplica y no desaparece con su uso, con su aplicación. El acto administrativo, el simplemente acto administrativo general, se aplica y desaparece. El pliego tipo no desaparece hasta que lo deroguen, pero no por la aplicación. Y eso es lo que le asigna su naturaleza de reglamento administrativo. En adelante, entonces, conviviremos con pliegos tipo que serán actos administrativos generales con vocación de convertirse en cláusula contractual, y ahora contaremos con un reglamento, múltiples reglamentos administrativos, tantos cuantos pliegos tipos se expidan. Y esos reglamentos tienen vocación de permanencia en el tiempo. Esa naturaleza va a producir unos efectos jurisdiccionales, va a producir unos efectos vinculantes muy interesantes que vamos a ver si logro por lo menos vislumbrar, mostrar en el poco tiempo que me queda de esta conferencia. El pliego tipo, por disposición de la Ley 2022,
está llamado a ser vinculante, a ser inmodificable. Sin embargo, el hacedor del pliego, la Agencia Nacional de Contratación Pública, tiene dificultades, imposibilidades naturales. Esa organización o cualquiera a quien se le hubiera asignado la competencia para hacer documentos tipo, tiene la imposibilidad de hacer que todo sea preestablecido con vocación de ser, a continuación, vinculante. ¿Qué quiero decir con esto? Dos ideas tal vez. La primera, el pliego tipo no puede ser 100% tipo. Es imposible. Es obviamente imposible. El pliego tipo puede ser altamente estándar, pero no 100% estándar. El pliego tipo no podría, y ya lo van a ver, el tipo no podría decir para todos los contratos cuáles serán las especificaciones técnicas de los materiales. Sería absurdo, y más que absurdo, es un imposible técnico. Es un imposible técnico. O sea, el pliego tipo tiene que dejar espacios necesariamente de creación, o mejor, de complementación por parte de las entidades destinatarias de ellos. El cemento debe tener una resistencia, el concreto, perdón, de 3.000 o de 4.000 PSI, unidad de medida de la resistencia, o de 5.000 PSI. No podría Colombia Compra decir que la acera tendrá una resistencia, el concreto con el que se hace, de la misma que para un puente o que para un muelle portuario. Es imposible. Así es que el pliego tipo está llamado a ser altamente predeterminador de contenidos del negocio, pero no. Así es que al interior del pliego se juega una vez más, como en toda la historia del derecho administrativo, o por lo menos como el derecho administrativo lee a la administración, una eterna combinación entre reglas y discrecionalidades. La regla rígida o menos rígida, pero regla que introducirá el pliego, y las discrecionalidades o libertades que al fin y al cabo tendrá que concederle a cada entidad pública que haga uso del pliego. Sería una lectura interesante que trataremos de hacer en las conferencias del resto de la semana, importante para poder encontrar dónde están las reglas y dónde las discrecionalidades jurídicas y técnicas, financieras de ingeniería, dónde radican y residen esas discrecionalidades. Y es que el pliego tipo, a nivel de contenido, es un pliego completo, es un pliego perfecto. El pliego tipo se hace a partir de las normas de la Ley 80 y de la Ley 1150 que dicen qué debe contener un pliego, cualquier pliego. El pliego para una licitación o una contratación que no esté regida por pliego tipo, o el pliego que esté destinado a aplicarse en una contratación para un objeto donde Colombia Compra haya expedido pliego tipo. El contenido es el mismo. Ese contenido es el que Colombia Compra va a definir en nombre de todas las entidades estatales. Colombia Compra Eficiente crea las causales de rechazo. Colombia Compra Eficiente establece la forma de presentar la oferta. Colombia Compra establece los criterios habilitantes. Colombia Compra establecerá la manera como se dispondrá el tema del presupuesto de la contratación, los formatos en los cuales se presentarán parte o toda la oferta. Todo ese contenido normal de un pliego de condiciones normal es el contenido que tendrá y que tiene los 4 pliegos tipo, 5 con el que se va a expedir en las próximas semanas sobre interventoría de infraestructura de transporte.
Para elaborar ese pliego tipo, para elaborarlo, Colombia compra, como cualquier entidad que hace un pliego, pues tiene el deber de hacerlo bien, de hacerlo completo. Ese pliego tipo es el mismo que será además el prepliego, ¿sí? Porque no se podría poner un prepliego cualquiera y luego el pliego tipo. Cada entidad cuando usa el pliego tipo en realidad lo tiene que usar como prepliego, ¿no? Porque el pliego es el anterior prepliego. Ese proceso de elaboración por parte de Colombia Compra Eficiente creo que tiene que ser valorado porque no es fácil, pero también exigido y exigirse que ese órgano lo haga supremamente bien. Establecer causales de rechazo muy bien pensadas, que no sean insuficientes, que no sean ridículas, que sean verdaderos proyectos de negocio para el Estado, verdaderos proyectos de negocio. Cuando se hacen pliegos tipo se corren riesgos de desviarse. El hacedor tiene riesgos de desviarse. A veces persigue excesivamente, aunque suene un poco raro, pero persigue excesivamente prevenir la corrupción para permitir la máxima participación. No es que sea malo, pero a veces en los excesos pueden haber pérdidas. Por perseguir eso, se olvida que estamos en un negocio donde el Estado tiene que hacer una buena compra de un bien, obra o servicio. Y la preocupación se puede diluir en hacer que puedan entrar 50 y 100 oferentes para cada proceso de selección. Y se puede olvidar que la falta de capacidad para ejecutar los contratos es un riesgo que se corre y que corren las entidades contratantes. Me explico. ¿Cuál debe ser la capacidad financiera que se pida para presentar ofertas? ¿Cuál debe ser la experiencia? ¿Para hacer un puente basta haber hecho otro puente? ¿Medio puente es experiencia suficiente? ¿O 5 puentes son experiencia suficiente? Hay una inclinación a establecer requisitos muy bajos. En las conferencias del día jueves van a profundizar un poco en esto. Hay que cuidar al pliego tipo de lo que yo llamaría el pliego mediocre. Así como es criticable el pliego sastre, el pliego corrupto hecho para que solo lo pueda cumplir un participante, hay que cuidarse también del pliego mediocre. El pliego mediocre es el pliego que carece de vocación de negocio. Es el pliego que no tiene espuelas de negocio. Es el pliego hecho por el que no sabe de negocios, ni sabe comprar, ni sabe moverse entre las condiciones y las oportunidades para ejecutar buenos contratos para el Estado. Pliegos mediocres habrán. Ojalá no hubiera ninguno, pero ese es un riesgo natural de hacer pliegos tipo. El pliego mediocre es el pliego donde todos cumplen. ¿Por qué? Porque es bueno que cumplan. No es bueno que todos cumplan, o más bien, hay que hacer pliegos para que cumplan los que sean capaces de hacer lo que yo necesito. Si yo necesito hacer un edificio de 100 pisos, es probable que eso no lo cumpla todo el mundo. No lo cumple todo el mundo. Pero yo no puedo meter a todo el mundo para poder decir bien que con los pliegos tipos se ha incrementado la participación. ¿La participación de qué? De gente buena. Si se incrementó la participación de gente buena, están bien los pliegos. Si se incrementó la participación de gente mala, los pliegos están mal. Al hacedor hay que exigirle visión de negocio, porque al hacedor se le ha encomendado pensar la estrategia de compra, donde el Estado brinde participación, brinde oportunidades de presentar ofertas, pero donde también establezca maravillosas condiciones de negocio, para que el Estado compre a buen precio, maravillosas condiciones de ejecución, en el menor plazo posible, con todas las condiciones que un comprador suele poner para sus contratos. Tan malo es el pliego sastre como el pliego mediocre. Y una advertencia más, o una preocupación más. Hay que preocuparse del pliego sastre, pero depende del sastre, ¿no? Porque es que
uno ve mal lo que hace el otro y lo ve como el pliego sastre que hace el otro. Pero las intencionalidades que seguro surgirán, como surgirán con cualquier comisión de regulación, ¿por qué incrementarían la tarifa o por qué la bajarían allí? ¿Sería para favorecer a un operador del servicio de acueducto o al de alcantarillado o para que paguemos vía factura todos ciertas cosas? ¿Quién hizo esa fórmula tarifaria? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso le puede pasar a cualquier órgano regulador en todo y en este caso en el pliego tipo. El pliego sastre no desaparece porque haya un organismo regulador que lo haga. Es lo más seguro que no, que se reduce casi sustancialmente el pliego sastre. Pero si a un organismo regulador lo coopta algún órgano, gremio, etcétera, el pliego sastre permanecerá. O sea que hay que cuidarse de las tijeras con que se corte la tela, no solo en un municipio aislado, en una entidad aislada, sino en la entidad que hace los pliegos tipo. Para esto se establece un procedimiento que en el fondo lo exige la ley 2022, pero que fue tomado de la práctica que ya Colombia Compra Eficiente establecía, y es publicitar el contenido del pliego, y ese contenido de ese pliego lo ha establecido para poder combatir esa clase de riesgos. Termino con estas ideas. Las voy a plantear más como problemas por imposibilidad de desarrollarlas demasiado. Hay una perspectiva jurisdiccional del problema. Si el pliego tipo es un reglamento, pues entonces el medio de control será el de nulidad simple. ¿Por qué? Pues porque es un acto administrativo general, en este caso con vocación de permanencia en el tiempo. En esa medida, como cualquier otro acto administrativo, como los convencionales pliegos de condiciones, más bien, su medio de control es la nulidad simple. Pero me parece interesante este detalle realmente. ¿A quién se debe demandar? ¿Quién debe ser el demandado? El municipio de Tunja abre un proceso de licitación para un pliego tipo de infraestructura de transporte. Aplica el pliego para un contrato de infraestructura de transporte. Usa el pliego tipo de infraestructura de transporte que Colombia Compra Eficiente ha expedido. Si un ciudadano demanda un contenido del pliego tipo, perdón, del pliego del municipio de Tunja, él está usando el pliego tipo, pero cuando abre la licitación, ese es su pliego, pero viene del pliego tipo. Es decir, ¿el demandado quién será? El municipio de Tunja, porque esa es la licitación pública número 0020 del 2020, o es el municipio de Tunja y Colombia Compra Eficiente. Si el juez administrativo o el tribunal de Boyacá lo anulara el pedacito del pliego, ¿será que quedó anulado el pliego tipo en ese trozo, espacio, numeral, condición del pliego tipo? Habrá un problema que nos enfrentará a unos dilemas procesales que para mí no están tan claros, concretamente en el punto que estoy planteando, si esto va a exigir la conformación de un litis consorcio o si, bueno, necesario o facultativo, qué clase de control judicial es el que se va a ejercer allí. No, el control judicial está claro, más bien a través de qué forma de configuración de las partes en ese proceso es que se hará. Y finalmente, diría que hay un nuevo efecto penal, ni qué decir disciplinario, para quien no observe el pliego tipo. Para quien no aplique nada del pliego tipo, o para quien lo aplica, pero el numeral 3.5.8 no, o lo cambió, cuando es inalterable. El pliego tipo es por esencia inalterable, salvo que Colombia Compra diga en unas zonas grises del pliego, las van a hablar en estos días de la semana, en unas zonas que sombrea
en el pliego tipo y le dice a la entidad, este espacio es para que lo complete la entidad estatal. La no aplicación de algún trozo de la parte vinculante del pliego producirá la nulidad del contrato o penalmente se configurará el delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Bueno, para todos va a ser una novedad porque mientras el pliego de condiciones normal, ¿cierto?, tiene una perspectiva, el pliego tipo tiene una apoyatura más fuerte, es norma de orden público, es vinculante, así es que su desconocimiento va a producir pues nuevas respuestas por parte del ordenamiento jurídico y concretamente de los organismos de control que tienen tanta participación en la... Mirar si tenemos algunas preguntas. No sé si me las pudieran... Por acá encuentro algunas, voy a tratar de responderlas en los minutos que nos quedan. Hay una pregunta que nos formulan. Nos dicen que si las entidades exceptuadas aplican el Estatuto General de Contratación deben tener pliegos tipo. A ver, si las entidades exceptuadas aplican el Estatuto de Contratación, si deben tener pliegos tipo. A ver, trato ahí de darle un poquitín el sentido, y es que, como lo señalaba hace un momento, las entidades exceptuadas no son destinatarias de los pliegos tipo. Universidades, hospitales, empresas de servicios públicos, entidades de televisión, en ciertos negocios tienen que aplicar ley 80. Si algún negocio de esos es de los que obligatoriamente deben realizar con ley 80, que es raro realmente, pues si hay pliego tipo para eso, entonces tendrán que observar ese pliego. Preguntan también, Leo, desde su experiencia, ¿el fenómeno de la corrupción se da más en la fase precontractual, donde cobraría sentido un documento tipo como mecanismo anticorrupción, o durante la ejecución? La verdad es difícil, yo no sabría responder esto, pero tengo la impresión que la corrupción en materia contractual puede presentarse en los dos momentos de la actividad contractual. En la fase precontractual, por lo que escuchamos y las denuncias que hemos conocido en tantos años en el país, de los pliegos de la contratación dirigida a ciertas personas, lo que materializa actos de corrupción en la etapa precontractual. Corrupción que no es solo del Estado. Cada vez se descubren más los acuerdos, los pactos ilícitos entre participantes. Si bien no es un tema solo contractual, recuerden lo que sucedió hace poco con los carteles, ¿no? El cartel de los pañales, el cartel de los cuadernos, el cartel de cemento. Esa fue una defraudación generalizada al país, no a través de contratos estatales, aunque pudiera tener alguna aplicación. Pero hay carteles también para la adjudicación de los contratos. Ya no es el Estado el partícipe del acto corrupto. Son los proponentes que se alían para tratar de que la adjudicación quede en manos de alguno de ellos por algún interés, con alguna forma de reparto de los recursos que le van a robar al Estado. Entonces, en la etapa precontractual los hay, y en la etapa contractual ni qué diremos, tantas ejecuciones mal hechas que obedecen a actos de corrupción, no simplemente incumplimientos contractuales, adiciones innecesarias, etcétera, etcétera, etcétera. El pliego tipo sí busca, la verdad, sí busca prevenir la corrupción, atacar la corrupción, atacar el pliego sastre, pero hay que cuidarlo de que no se vuelva el depositario de las aspiraciones de todas las organizaciones del país
que yo ya veo, quieren que el pliego tipo diga lo que le sirve a ese sector. El sector que vende escobas quiere que se diga que las escobas se las compren a los que las hacen en cierto lugar. Al productor nacional porque quiere que diga que se compre el producto nacional. Al extranjero porque quiere que diga que el pliego tipo establezca que la calidad del producto es algo que favorece el producto extranjero. La amenaza ahí es fuerte. Lo que les digo realmente tiene bastante sentido. Bueno, nos preguntan también si el decreto 342, con la entrada en vigencia de la ley 2022, ha decaído. Ese decreto 342, para contextualizar a todos los que nos oyen, ven, es un decreto que le confirió, del presidente, que le confirió a Colombia Compreficiente la facultad de expedir y desarrollar el documento tipo que el gobierno dijo haber desarrollado en ese decreto 342, pero que Colombia Compreficiente entonces ya lo materializaría conforme a las líneas trazadas en el decreto 342. Con el decreto 342 se expidió el pliego tipo de infraestructura de transporte que se contratara a través de licitación. Con base en ese decreto se expidió la versión 1 de la licitación de infraestructura de transporte el año anterior y la versión 2 que se expidió en marzo de este año de la licitación pública de infraestructura de transporte. La pregunta sería es si el decreto 342 ha perdido fuerza ejecutoria, si ha decaído. Yo creo que la respuesta aquí tiene dos perspectivas. La primera, lo que se hizo con el 342 quedó hecho. En esa medida, hablaríamos más bien de la eficacia del pliego tipo expedido con base en esa disposición, en el decreto 342. Se hizo en el 2019 el pliego tipo, por lo tanto, pues está expedido y vigente. Se modificó en el 2020, pues está expedido y está vigente. La cuestión es, si se sacara la versión 3 del pliego tipo de licitación de infraestructura de transporte, la versión 3 hoy, se tendría que apoyar en el decreto 342, donde el presidente adoptó el pliego tipo y le dijo a Colombia Compra que por favor se lo ajustara bien y se lo llenara de contenido. Hoy el decreto 342 ha perdido fuerza ejecutiva, ha decaído. Por una razón, porque ya la competencia para expedir pliegos tipo es de Colombia Compra Eficiente, no del gobierno nacional. Y el decreto 342, que decía que Colombia Compra haría pliegos tipo, pero en función de lo que el gobierno le dictara, pues ya no es posible, porque la competencia es pura y simple de Colombia Compra Eficiente. Colombia Compra Eficiente ya no necesita el decreto 342. El decreto 342 desarrollaba al artículo 4 de la ley 1882 original. La ley 1882, artículo 4, es derogada, reemplazada por otra, y en esa medida sus decretos decaen porque la ley que le daba vigencia ha perdido rigor. Finalmente, nos preguntan qué funciones cumplirán las observaciones al pliego tipo, teniendo presente que los mismos están estandarizados. Bien, buena pregunta. A ver, yo diría dos cosas. Me sirve esta pregunta para identificarles que hay dos clases de observaciones al pliego tipo. Las que se presentan para la expedición del pliego tipo por parte de Colombia Compra Eficiente. Hoy, 31 de agosto, hay un pliego tipo en Colombia Compra, en su página web, publicado para observaciones. El borrador de pliego tipo de interventoría para infraestructura de transporte. El borrador
para contratar en el futuro a través de contratos de consultoría a los interventores para los contratos de construcción, de vías, de puentes, de túneles, de aeropuertos, de puertos. Esas observaciones hoy sirven. Si ustedes que me están escuchando se quisieran meter allí y hacen observaciones, ¿por qué razón esta causal de rechazo viola la ley, esta forma de evaluación de las ofertas excede lo que establece la ley, etcétera, etcétera? Colombia Compra Eficiente en las siguientes semanas se debe pronunciar, eso hace parte del procedimiento de expedición de los pliegos tipo, se debe pronunciar sobre las observaciones presentadas al futuro pliego tipo, al borrador de pliego tipo. Como este es un reglamento, se debe publicar para recibir comentarios u observaciones. Esto proviene del decreto de la ley 1437 del CEPACA, que dice que las autoridades públicas, cuando expidan actos en su actividad regulatoria, expidan reglamentos, deberán publicarlos para recibir observaciones. Es esa norma la que finalmente se está materializando ahí, y esa norma a su vez está desarrollada en el decreto 1081, decreto único reglamentario del sector de la presidencia, y en esa medida, para quien me pregunta, los comentarios se van a hacer sobre un único pliego tipo. En este momento, cuando Colombia Compra los está trabajando, pone a disposición el borrador y la gente empieza a formular preguntas. Les doy algunos datos interesantes. Para la expedición de la versión 2 del pliego tipo de infraestructura de transporte, se presentaron 550 observaciones. Para la expedición de la versión 1, el año pasado se presentaron 800 observaciones. Para la expedición del pliego tipo de menor cuantía de infraestructura de transporte se presentaron 250 observaciones aproximadamente. Para el procedimiento de selección de mínima cuantía se presentaron 50 observaciones aproximadamente. Eso les va dando una idea también del nivel de participación que tienen las personas en la construcción del tipo. Ahora, cuando un municipio va a usar el pliego tipo, lo publica en fase de prepliegos y luego en fase de pliego definitivo, respetando el 80%, 70% de contenido inamovible, lo que se denomina la inalterabilidad del pliego, las zonas que son regla dentro del pliego de condiciones. Y también llena de contenido ese 20 o 30% de lo que son las zonas grises, o sea, las zonas que cada entidad, por disposición y autorización del mismo pliego tipo, cada entidad debe completar: forma de pago, especificaciones técnicas, parte de los profesionales que se deben usar. Una parte son regladas, no se pueden tocar. Ese 20 o 30% del pliego tipo, que es configurable por la entidad, en ese seguro habrá mucho interés de las personas en formular observaciones al borrador de pliego y al pliego de condiciones definitivo, que es la suma del pliego tipo 80 o 70% más 20 o 30% de creatividad de cada entidad. Ahora, si un ciudadano formulara una observación contra las causales de rechazo, que ninguna es configurable, todas están predeterminadas, esas causales de rechazo. Si un ciudadano dijera que la cambien, que la eliminen, que la transformen, que le agreguen o que le quiten a la causal de rechazo, pues la entidad va a tener que contestar: señor ciudadano, este tema del pliego tipo, esta condición del pliego tipo es inmodificable. La ley 2022 dice que los pliegos tipos son obligatorios y Colombia Compra toma esa causal de rechazo donde usted quisiera que dijéramos otra cosa o algo más de lo que se dispone. Así es que la respuesta para y para el ciudadano en la zona inalterable va a ser básicamente de apelación a la fuerza vinculante del pliego. Y en las demás zonas, las configurables, pues la administración va a tener que dar cuenta de por qué está poniendo esa forma de pago, por qué está pidiendo estas garantías, etcétera, etcétera, porque ya es de su resorte disponer del contenido en concreto de ese lugar del pliego tipo.
Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Disculpen nuevamente la demora que tuvimos al inicio por problemas allí entre Safari y Google Chrome. Esperamos que nos puedan de verdad excusar porque nos avergüenza. Estábamos todos disponibles muchísimos minutos antes de las 5:30. Esperamos mañana no tener este impasse. Los invitamos a las 5:30 de la tarde, a las 7 de la noche, para escuchar, ver, oír la conferencia sobre la jurisprudencia asociada a los pliegos típicos.